Paz hermanos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra de Dios para todo aquel que tenga hambre y sed de la palabra del Señor. Quien le habla, soy el pastor Roberto Badalasi. Mi hijo se va a presentar, el cual nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Hola hermanos y amigos, que Dios los bendiga mucho. Yo soy Bautista Badalasi. Vamos a leer hoy la hermosa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El título dice: Mensajes a las 7 iglesias. El mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Vemos acá en la palabra del Señor que Dios nos está hablando por medio de su siervo Juan. Juan era uno de los apóstoles del Señor, pero ya cuando nos escribe esta carta, era un hombre mayor, de casi 100 años o tal vez más de 100 años, el cual se encontraba exiliado en una isla llamada Patmos por causa de la palabra del Señor. Era como que lo habían trasladado hasta ese lugar porque tal vez molestaba la palabra de Dios a la gente de su época. Vemos, hermano, aquí en la palabra del Señor que nos enseña que estando allí, y dice aquí el apóstol Juan, que mientras él estaba en el Espíritu, o sea, estaba orando a Dios y con su espíritu elevado al Señor, y el Espíritu Santo estaba con él, que él tiene una revelación del Señor Jesucristo, al cual el Señor le dice: escribe en un libro las palabras que vas a escuchar, y este libro es el que es conocido como Apocalipsis, el cual lo hemos leído, el cual significa quitar un velo. La palabra Apocalipsis significa quitar un velo. Y acá nos da unas revelaciones y le dice el Señor a su siervo Juan que escriba a las 7 iglesias que estaban en Asia en aquel momento. Y esto que hemos acabado de leer es parte de lo que se escribió, una de las cartas que escribió el apóstol, ahí estando en la isla de Patmos, exiliado, a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, en el tiempo del apóstol San Pablo, era una de las iglesias más grandes que existían ahí en Asia en aquel momento, de la cual el apóstol San Pablo había estado trabajando en esa iglesia durante 2 o 3 años, y luego había encomendado a su hijo en la fe llamado Timoteo esta iglesia para que estuviera a cargo de esta iglesia. Timoteo era un muchacho joven en esa época, un pastor joven, y entonces el apóstol San Pablo le había encomendado, y podemos ver las cartas del apóstol San Pablo en primera y segunda de Timoteo, donde él le recomienda cómo debía de comportarse. El apóstol San Pablo le recomienda cómo debía de manejarse en esa iglesia, porque el apóstol San Pablo dijo: después de mi partida entrarán lobos rapaces en la congregación, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros harán mercadería. Y vemos aquí en la palabra del Señor que desde que Timoteo tomó la iglesia hasta la revelación aquí en Apocalipsis pasaron muchísimos años. No se sabe si todavía, cuando se escribió esta carta, cuando Juan escribe esta carta a la iglesia de Efeso, no se sabe si todavía
el apóstol estaba manejando la iglesia en aquel momento, si todavía Timoteo estaba pastoreando esa iglesia o tal vez había otra persona. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que Dios, por medio de Jesús y de su revelación, le manda a escribir también a la primera iglesia que le manda a escribir es a la iglesia de Efeso, y los versículos que he acabado de leer, que vamos a volverlos a repasar. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, este es Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El candelero representaba a las iglesias. Le había dado Dios una revelación a Juan, el cual él había visto 7 candeleros y 7 estrellas. Los candeleros representaban las 7 iglesias que estaban en Asia, y las estrellas representaban a los pastores de esa iglesia. Vemos aquí en la palabra del Señor, dice unos versículos antes, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, las 7, dice, estrellas que has visto son los que has visto en mi diestra. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Se le llama ángel al pastor que estaba en esa iglesia. Como he dicho antes, no sabemos si todavía estaba Timoteo como pastor o como estrella de esa iglesia. ¿Por qué se le llamaba estrella? El Señor lo describía a los pastores que estaban ahí como estrella. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de una estrella? Es la de alumbrar. Y era la que alumbraba a un mundo que estaba en pecado, a un mundo que estaba en tiniebla, pero estando la estrella en ese lugar, había luz. Como en una noche estrellada, vemos donde las estrellas nos dan también y reflejan la luz. Pero acá vemos en la palabra del Señor, que hemos estado leyendo, que dice: escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Éfeso. Y entonces se describe el mismo Jesús, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en la mano estaban los pastores de aquella iglesia, en la mano de Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, el que anda en medio de las 7 iglesias, que era Jesús, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que realmente tenía buenas obras, y también había sido un trabajo arduo lo que tenían para ganar las almas y para tenerlas bajo el control del Espíritu Santo, porque, como hemos dicho, la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más grandes que había en Asia. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acá vemos una iglesia que realmente tenía problemas, porque se habían introducido falsos apóstoles, gente que venían con doctrinas equivocadas, a las cuales, como yo le he dicho anteriormente, el apóstol Pablo, cuando deja la iglesia de Efeso en manos de Timoteo, le advierte que iban a entrar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. O sea, que iban a venir con falsas doctrinas, introducir costumbres que realmente no son parte de la doctrina cristiana, sino que venían con costumbres de otras religiones a introducirla en la casa del Señor. Y le decía: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Dice: y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Hasta acá vemos una iglesia activa. El pastor que estaba a su cargo era un hombre activo que tenía paciencia, que no podía soportar la maldad, que había sido defraudado por muchos que se decían apóstoles y venían realmente con doctrinas extrañas, pero dice: yo sé que tú has sufrido, que has tenido paciencia, pero como yo le he dicho, desde que el apóstol San Pablo lo puso a Timoteo hasta la carta que fue escrita acá en Apocalipsis, pasaron varias décadas, por cuanto acá estamos hablando de un hombre de casi 100 años o tal vez más, el apóstol Juan. Vemos acá en la palabra del Señor que luego Dios le hace una advertencia y le dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acá el Señor le hace una admonición, le hace una reprimenda, ¿no es cierto? Y le dice, primeramente le da gracia, o le reconoce, mejor dicho, no que le da gracia, le reconoce el arduo trabajo que acá este hombre de Dios había tenido, que había tenido paciencia, que había trabajado mucho, que no podía soportar la maldad, pero hay algo que se había enfriado en él. Dice: pero lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es ese primer amor? Luego le sigue diciendo: haz las primeras obras y recuerda de dónde has caído. Al pasar los años, tal vez este hombre de Dios se sintió solo. Tal vez este hombre de Dios le ha pasado como tal vez a muchos, a nosotros siendo pastores de esta época también nos pasa, que muchas veces somos defraudados también por los mismos miembros de nuestra iglesia o por mismos ministros, que realmente por mismos consiervos, y a veces nosotros también empezamos a perder ese primer amor. ¿Cuáles son ese primer amor? Ese primer amor es como cuando uno recién comenzó en las cosas del Señor y empezó con toda la fuerza y empezó con todo el amor, pero luego vinieron los problemas a través de los años, pasó una década, pasó otra, pasaron 2, 3, 4 épocas, décadas, y realmente muchas veces, como somos seres humanos, le pasaba como le pasaba a este pastor que estaba ahí en Éfeso, nos pasa a muchos de nosotros también, donde dejamos de hacer las primeras obras que nos ocupábamos, que andábamos realmente de un lado para el otro, que estábamos empeñados, que buscábamos las almas, que íbamos a predicar por todas partes, pero luego vienen los problemas, las dificultades, los problemas familiares, los problemas de la iglesia, los falsos hermanos que se introducen y traen problemas a la iglesia, y todo eso hace que se pierda un poco de ese primer amor. Y entonces acá el Señor le está reprendiendo, le está recordando y le está diciendo: haz las primeras obras, porque lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Entonces dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Acá nos dice el Señor que esto no podía quedar así. Por eso es que en la revelación que Dios le da al apóstol San Juan, vemos aquí de que el Señor le enseña y le está diciendo que no puede quedar las cosas así. Dice: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Le dice que tiene que volver a hacer las primeras obras. Y dice acá:
¿Por qué? Esto no podía quedar así. Dice, pues si no las haces, si no vuelves a hacer el primer amor, si no te vuelves a esforzar, si no te vuelves a esforzar en buscar a Dios, en orar, en ayunar, en atender la iglesia, en esforzarte de ganar las almas, dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, iba a quitar la iglesia del lugar. Si este hombre no se arrepentía, le iba a quitar la iglesia. Acá no nos dice que lo iba a quitar a él, dice quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero, o sea, quitaré tu iglesia de su lugar si no te hubieses arrepentido. Acá el Señor lo llama a un arrepentimiento, aunque era un hombre bueno, aunque era un hombre justo, aunque tenía buenas obras, aunque había trabajado y que tenía un hombre de paciencia, pero le faltaba cumplir con las buenas obras que eran las que él había comenzado. Yo me supongo y quiero pensar que el pastor que estaba en este momento que fue escrito la carta no era el mismo Timoteo. Tal vez sí, tal vez no, pero lo que nos dice la palabra del Señor es que debía de hacer las primeras obras porque era como que se había enfriado en las cosas de Dios. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran una secta donde tenían malas obras y realmente eran obras de la carne. Una de las sectas esas, las cuales yo también aborrezco, dice. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese, acá hay una advertencia, pero también hay una promesa. La advertencia es, hacer las primeras obras, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu primera fuerza, tus primeros deseos de servirme. Dice, pero, dice la palabra del Señor, si vencieres, si te arrepintieres, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese árbol de la vida, en el cual Adán y Eva lo podían haber seguido comiendo si no caían en pecado y en la desobediencia, ese árbol de la vida todavía existe allá en los cielos y nos dice que aquel que se arrepiente, en este caso de haber dejado las primeras obras, y dice que aquel que hace, le da a conocer, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido amigo y hermano, hoy el Señor te dice, si quieres tener vida, y si la iglesia quiere tener vida, tienes que hacer las primeras obras. Tienes que arrepentirte de haber dejado tu primer amor, o sea, ese primer amor para las cosas de Dios, volver a hacer las primeras obras, y nos da la recompensa el Señor que al que venciere. Es necesario vencer, no en nuestra propia fuerza, porque en nuestra fuerza humana vamos a fracasar, pero vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo y hermano, en esta noche yo te invito a hacer una oración. Primeramente para aceptar a Jesucristo si todavía nunca lo has hecho. Y si ya lo has hecho, vamos a orar para que el Señor te bendiga y para que tú, tal vez que tienes años en las cosas del Señor, puedas empezar a esforzarte y puedas empezar a hacer las primeras obras, el primer amor, enamorado de las cosas de Dios, enamorado del Señor Jesús. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, vengo ante tu presencia
acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que perdone todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo, lavado por la sangre preciosa de Jesús. Sálvame, Señor, y salva a toda mi familia. Ahora, Señor, te pido por aquellos que se han entibiado, aquellos que han dejado su primer amor y han dejado de hacer las primeras obras, que han dejado de trabajar y buscar al Señor, que han dejado de orar, que han dejado de leer la palabra de Dios, o sea, que han dejado el primer amor en las cosas de Dios. Yo te pido por todos los hermanos que han dejado el primer amor en el Señor, te pido que tú los bendiga, que tú los esfuerces, que tú los llenes de tu gracia y de tu misericordia. Repite conmigo esta oración. Señor, ayúdame a volver a esforzarme en las cosas de Dios. Perdóname si por mucho tiempo he dejado de orar, he dejado de leer tu palabra, he dejado de congregarme, he dejado de dar tu palabra, me he enfriado en las cosas del Señor. Te pido, Señor, quiero volver a ese primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, si esta oración la has hecho con fe, estés creyendo de que el Señor te va a ayudar para poder vencer y que tú puedas hacer las primeras obras. Y si has aceptado a Jesús por primera vez como Señor y Salvador, te digo bienvenido a la fila de los salvados por el sacrificio de Cristo.